Muchas gracias, hermanos, una vez más por la invitación. Siempre es grato para nosotros poder compartir, aunque sea de esta manera, estar con los hermanos en Temuco y hermanos de otros lugares también. Muy bien, vamos a leer en Tito capítulo 1. He estado estudiando este libro y la verdad es que ha cautivado por lo menos mi corazón, mi mente, y es lo que quisiera compartir en esta hora, y espero, Dios mediante, que también este libro, que es bastante corto, son 3 capítulos solamente, también pueda llamarle la atención a cada uno de ustedes. Vamos a leer versículo primero. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Y continúa la lectura, pero la vamos a dejar hasta ahí nomás. Pero hemos leído hasta el versículo 5 para que de alguna manera el mismo escritor, el mismo apóstol Pablo, nos va a indicar cuál era uno de los propósitos de este libro y por qué Tito tiene que quedarse ahí en Creta. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada, que fue parte del versículo 1, pero solamente para mencionar el ambiente al cual Tito se está enfrentando. Habían iglesias en aquella isla de Creta, iglesias que el Señor había levantado por su gracia infinita. Pero esas iglesias probablemente no de mucho tiempo, quizás estaban mostrando una cierta deficiencia. Y el apóstol Pablo le encarga a Tito a que él pueda ayudar a que esas deficiencias puedan ser reparadas. Y también le está pidiendo el apóstol Pablo a Tito que pueda él poner en alto, poner en pie lo que estaba caído, y también a los ancianos, porque al parecer habían falta de ancianos. Y va a mencionar después los requisitos para los ancianos. Y todo ahí tenían que saber cuáles eran los requisitos que tenían que cumplir los ancianos. Pero también les va a mencionar el apóstol Pablo a Tito, después de hablar de los ancianos, de los requisitos que tienen que tener, les va a decir de que hay muchos contumaces habladores y que es necesario tapar la boca, y que principalmente son los de la circuncisión. Y entonces el ambiente en el cual Tito tiene que enfrentarse no es uno de los ambientes más tranquilos. Tenía que, por un lado, ayudar a las iglesias ahí en la isla de Creta, y por otro lado también tenía que defender la sana enseñanza, incluso si es necesario tapar la boca a aquellos que enseñan falsas enseñanzas. Pero ¿cómo va a tapar la boca Tito? Bueno, poniendo por delante la verdad de Dios. Y esta carta entonces, que normalmente se leían también públicamente, aunque eran dirigidas en este caso a Tito, pero esta carta iba a ser el respaldo que el apóstol Pablo estaba dando a Tito para que Tito pudiera llevar adelante la tarea que se le había encomendado, una tarea que por lo demás no era tan fácil. Pero Tito contaba no solamente con el respaldo apostólico del apóstol Pablo, sino que también con la ayuda divina de Dios, ya que Tito también era siervo del Señor. Entonces, ese era más o menos el ambiente. Hemos dicho entonces que la situación que enfrentaba Tito no era una de las más tranquilas, pero ahí está Tito, al cual recibe esta carta. Y entonces Pablo piensa este escrito,
presentándose como era costumbre en todos los escritos del Nuevo Testamento. Y se menciona en forma inmediata por su nombre. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Fíjese que aquí Pablo se une a Dios como siervo. Una expresión única en el apóstol Pablo, ya que todas las otras veces él se menciona como siervo de Jesucristo. Pero aquí, fíjese usted, Pablo se menciona y se une a Dios como esclavo de Dios, ya que dice aquí, esta palabrita siervo significa esclavo. Era el esclavo más bajo en la escala de la esclavitud. Y Pablo se pone ahí al final, en esa escala de servicio, como el esclavo de Dios, como aquel que rinde su voluntad a Dios, aquel que entrega sus derechos a Dios. Y entonces Pablo aquí se presenta como aquel que quiere cumplir todas las órdenes de Dios a quien él se debe en devoción, en servidumbre, que por derecho le pertenece a Dios. Y entonces Pablo está diciendo aquí, en otras palabras, que su vida es de Dios. Y él se debe enteramente a Dios como esclavo de Dios. Y entonces él quiere de alguna manera llevar a los lectores, llevar a los creyentes de Creta a esta relación que tiene Pablo con Dios. Y él coloca por delante a Dios y su relación que tiene, pero dejando claro que es Dios quien está por delante. Y Pablo se sujeta a ese Dios, quien es su amo, quien es su dueño. Y por eso entonces comienza el apóstol Pablo diciendo, siervo de Dios. Le pertenece a Dios. Su vida es de Dios. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, podemos tener una pequeña reflexión en cuanto a nosotros. ¿A quién pertenece nuestra vida? ¿De quién es nuestra vida? ¿Nos pertenece a nosotros? ¿Es de nosotros? ¿Es mía? Fíjese que la palabra de Dios dice que fuimos comprados por precio y que ya no somos nuestros, sino que somos de Él, de aquel que nos redimió por su sangre preciosa. Y entonces la Biblia también nos enseña a nosotros que nuestra vida le pertenece a Dios, es de Dios, somos de Él. Pero también dice, y apóstol de Jesucristo. Y entonces aquí el apóstol Pablo ahora va a mencionar su relación con Jesucristo. No solamente mencionó su relación con Dios, esclavo de Dios, sino que ahora su relación con Jesucristo. Y dice que es apóstol de Jesucristo. Es decir, Jesucristo lo llama para una tarea específica, para comisionarlo. Es como cuando un país menciona a alguien como embajador y lo envía como representante para una tarea específica. Y aquí Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo. No solamente él tiene una relación con Dios, sino que también tiene una relación con Jesucristo. Y por lo tanto, Pablo une aquí a Dios y a Jesucristo al mismo nivel, al mismo plano. Y por lo tanto, entonces, aquí tenemos la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios, Dios el Hijo, como Dios el Padre, la misma deidad. Y Pablo se debe a Dios y se debe a Jesucristo. Y no es que tenga dos señores, tiene un solo Señor, comisionado por ambos, por Dios el Padre y por Dios el Hijo. Se atacaba mucho la deidad de la persona de Jesucristo. Y Pablo, en una expresión tan simple como y apóstol de Jesucristo, coloca a la par a Jesucristo con Dios. Muchos hoy niegan que Jesucristo es Dios. Pero Pablo lo presenta aquí de una manera muy simple al colocar esa expresión y apóstol de Jesucristo. Y menciona a Jesucristo. Jesús hemos dicho que habla de su humanidad y Cristo habla de su deidad. Por lo tanto, Pablo es apóstol de uno que vino del cielo y se hizo hombre y anduvo entre nosotros y dio su vida por nosotros. Y Pablo es apóstol de Jesucristo. También es importante entender que Pablo es uno de los últimos apóstoles. Él lo ha dicho.
en 1 Corintios capítulo 15, hablando de las apariciones de Jesucristo que les apareció, y menciona ahí a muchas apariciones, y después dice, y me apareció, y por último, me apareció a mí, como a un abortivo. Por lo tanto, Pablo es el último apóstol, ya no hay apóstoles en el tiempo presente, o desde que falleció el apóstol Pablo ya no hay más apóstoles, aunque algunos insisten en llamarse apóstoles, en realidad en la Biblia no hay más apóstoles. Si hay alguien que insiste en llamarse apóstol, tendremos que decir que es un falso apóstol, porque la Biblia termina con el apóstol Pablo, quien puso el fundamento, quien edificó sobre ese fundamento que es Jesucristo y edificó con la palabra de Dios que en el día de hoy tenemos en nuestras manos. En la mayoría de las casas hay una Biblia, que es el testimonio apostólico que ha quedado con nosotros. Entonces, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y el propósito de eso, fíjese que el propósito de que Pablo sea siervo de Dios y apóstol de Jesucristo se va a mencionar ahora. Ese es el propósito que Dios ha tenido para llamar a Pablo a su servicio, a su disposición y enviarlo a este mundo. Y fíjese que el propósito es este, mire, conforme o para la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Entonces, fíjese usted que Pablo es llamado al servicio de Dios para ser enviado para la fe de los escogidos de Dios, dice aquí, y del conocimiento de la verdad. Y aquí nos encontramos entonces con el tremendo propósito del llamado del apóstol Pablo por parte de Dios. Dios tiene en mente la fe de aquellos en los cuales se menciona aquí como los escogidos de Dios. Y fíjese que esa expresión escogido nos llama a nosotros al tiro la atención y a veces nos causa hasta problemas, hasta conflictos para poder explicar esa expresión escogido, porque no es lenguaje sencillo, entendemos en forma inmediata lo que significa escogido, es tomar para sí. Cuando yo tomo algo para mí mismo, es que yo estoy escogiendo algo. Y entonces cuando entendemos esa expresión y la asociamos a Dios, nos causa problemas. Y nos causa problemas porque pensamos de que Dios no tiene derecho de escoger. Nosotros sí podemos escoger, pero Dios pensamos que no tiene derecho de escoger. Y más problemas nos causa, fíjese usted, cuando la asociamos a las personas. Pero quiero decir algo, hermano. Aquí se menciona la fe y se menciona a Dios. Y lo que tenemos que entender es que cuando habla de escogidos de Dios, eso apunta a la soberanía de Dios. Y cuando habla de la fe, eso habla de la responsabilidad del hombre. Por lo tanto, de una manera que quizás nos cuesta muchísimo a nosotros entender y explicar, Dios armoniza su soberanía con la responsabilidad humana en cuanto a la salvación. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que el hombre para ser salvo necesita escuchar el evangelio. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y nadie va a poder decir ni culpar a Dios de que no puede ir al cielo porque Dios no lo ha escogido. Eso no aparece en la Biblia. En la Biblia, fíjese, cada vez que se menciona la palabra escoger o elección o predestinar, muchas veces apunta a propósitos. Pero también eso apunta a la soberanía de Dios y a la seguridad que Dios da a aquellos a los cuales Él ha escogido, ya sea para un propósito o para una tarea específica. Y por lo tanto, Dios está salvaguardando ese propósito. Y aquí probablemente
El propósito es la piedad, ya que va a decir al final del versículo que es según la piedad. Entonces, fíjese usted de que Dios interviene y va a asegurar de alguna manera que cada creyente llegue a ser piadoso. Después vamos a explicar esa expresión piedad. Pero aquí lo que tenemos es que Dios está asegurando su propósito, un propósito divino, un propósito celestial para cada uno de nosotros. Y para ese propósito sea llevado a cabo, dice de que Dios llama al apóstol Pablo, de que Dios lo comisiona como apóstol de Jesucristo y lo envía para que anuncie el evangelio. Y el evangelio, una vez que es oído, produce fe en el oyente, en el pecador perdido. Y ese oyente, entonces, esa fe inicial tiene que crecer, tiene que aumentar. Pero ese creyente tiene que saber de que Dios ha intervenido en su vida, en salvación. Y entonces ese creyente puede descansar tranquilo, porque es salvado por Dios y nunca más se va a perder. Y es por esa razón, fíjese usted, que nosotros hablamos de la seguridad de la salvación. Que la salvación no se pierde porque no descansa en mí, descansa en Dios, quien interviene cuando salva a una persona, producto de haber escuchado el evangelio y depositar la fe en Jesucristo. Por lo tanto, querido amigo, quien está en esta sala y que aún no ha sido creyente, usted no va a poder culpar a Dios si no se salva. Es responsabilidad suya salvarse. Y es por eso que el apóstol Pablo anuncia el evangelio. Y es por eso de que cada creyente tiene que anunciar el evangelio. Pero también tenemos que darnos cuenta de que en cada ciudad, en cada lugar, hay pueblo de Dios que al escuchar el evangelio va a ser salvo. Va a ser salvo. Entonces, el propósito del apóstol Pablo aquí es que pueda anunciar la fe. Y cuando anuncia aquella fe que viene por el evangelio, en otras palabras, aquí estamos hablando de la evangelización del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llamado para evangelizar. Y el anuncio del evangelio llega a oídos a las personas, hombres y mujeres, quienes se dan cuenta que son pecadores perdidos y que al escuchar el evangelio se dan cuenta que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Y yo creo el mensaje de salvación y recibo y entro al camino de la fe o a la vida de la fe. Y fíjese que comienzo a dar mis primeros pasos. Y lo primero que se me enseña es que Dios ha intervenido en mi vida y me da plena seguridad. Soy hijo de Dios. Nunca más hay condenación para aquel que ha creído en Cristo. Pero esa fe, fíjese usted que tiene que crecer. Y otro de los propósitos por los cuales Dios llamó al apóstol Pablo, no solamente para anunciar el evangelio, sino que también para nutrir, para presentar la verdad de la palabra de Dios, ya que dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de la verdad tiene que ver con dar a conocer la verdad en su plenitud, pero también aquel que ha recibido la fe del evangelio recibe la verdad que el apóstol Pablo fue llamado a anunciar, a proclamar. Y entonces el oyente que ha creído en Cristo comienza a alimentarse, a nutrirse de esa verdad. Y aquí es crecer en el conocimiento experimental. Por lo tanto, yo entiendo la verdad y esa verdad causa un impacto en mi vida y comienza a manifestarse en mi vida esa verdad que yo he creído. Y entonces tenemos aquí al apóstol Pablo no solamente evangelizando, sino que también haciendo la función de maestro, educando al creyente para crecimiento espiritual. Y fíjese que en otras palabras entonces tenemos el discipulado,
del apóstol Pablo. Entonces nos damos cuenta nosotros que Dios llama a su siervo para anunciar el evangelio y para discipular a los que han creído conforme a la verdad del evangelio. Ese es el tremendo propósito de Dios que tiene para con el apóstol Pablo. Y aquí yo tengo que hacer un acto y hacer una reflexión también, que me la hago a mí mismo. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Para qué Dios me ha llamado a mí? ¿Me ha llamado para anunciar el evangelio? Bien. Pero fíjese que no es el único propósito, sino que también hay que preocuparse de aquellos nuevos creyentes y hay que enseñarles y hay que educarlos en la fe que han creído y hay que ayudarles a crecer y hay que ponerle por delante la palabra de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo aquí se esmera y dice, y el conocimiento pleno, es esa expresión, es el conocimiento pleno de la verdad. En otras palabras, el apóstol Pablo se preocupa de enseñar la verdad, no otra cosa, sino que poner por delante la verdad de Dios. Es la verdad de Dios la que causa un impacto en la vida, no las historias, no las anécdotas, que no digo que sean malas, pero hay que enseñar la verdad. Y el creyente tiene que creer la verdad. Eso, para eso fue llamado el apóstol Pablo. Entonces, querido hermano, ¿cuál es su servicio delante de Dios? ¿A qué ha sido llamado usted? A predicar el evangelio, muy bien. Y a enseñar la verdad, también hay que hacerlo. A veces nos damos cuenta y oramos mucho para que personas se conviertan. Pero fíjese que cuando una persona se convierte, es solamente el inicio de un tremendo propósito en la vida de esa persona, de ese nuevo creyente. Porque a continuación viene el discipulado. A continuación viene invertir mucho tiempo en poner por delante la verdad, para que aquel que ha creído pueda crecer en la verdad. Y si crece en la verdad, ¿qué es lo que se produce? Mire lo que dice a continuación. Que es según la piedad, o que es conforme a la piedad. Y entonces el apóstol Pablo aquí lo que nos está diciendo es que para tener una vida piadosa se necesita la fe y se necesita el conocimiento de la verdad. La fe para tener una relación con Dios, una buena relación con Dios. Mis pecados ya no son obstáculos, ya no hay un muro de división. Y entonces ahora yo puedo tener una relación con Dios porque mis pecados han sido perdonados. Dios me ha salvado. Dios ha intervenido soberanamente en mi vida a través del evangelio, escuchándolo y yo habiendo creído en él. Y Dios me da su seguridad de su intervención en mi vida. Por lo tanto, tengo una relación con Dios. Pero después yo tengo que escuchar la verdad y crecer en la verdad. Y ambas cosas se necesitan para que un creyente pueda tener una vida piadosa. No basta solo la fe, porque yo puedo creer en Cristo y ser salvo, pero puedo creer cualquier otra cosa que no sea la verdad. Y puedo transitar por el camino del error. Y no se va a ajustar mi vida a la piedad. Por lo tanto, necesito una fe correcta y necesito una verdad sana, sin mezclas. El apóstol Pedro le escribe ahí a los dispersos, expatriados, y les dice que crezcan como niños recién nacidos y que reciban la leche espiritual no adulterada. Claro, porque había leche espiritual que estaba siendo adulterada. Y Pedro les insta a ellos a que busquen esa leche que no está adulterada
y que puedan crecer y puedan desear esa palabra de Dios como niños recién nacidos. Entonces, hermanos, para tener una vida piadosa, necesitamos primero una buena relación con Dios, la fe, salvación, y crecer en el conocimiento de la verdad. Estudiar la Biblia. Invertir tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Y eso nos va a llevar, fíjese usted, a una vida piadosa. ¿Por qué? Fíjese que la palabra de Dios actúa como espada de dos filos, dice, allá en Hebreos capítulo 4, y que penetra, y que discierne las intenciones de nuestro corazón, y que los deja al descubierto, y quedamos desnudos delante de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos hace conscientes, fíjese usted, de nuestras faltas, de nuestros pecados, de cuánto nos falta para que nuestra vida se ajuste a los propósitos de Dios. Y es por eso que necesitamos crecer en el conocimiento de la verdad. Yo tengo que darme cuenta y entender qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Y cómo me doy cuenta? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Por todo el consejo de Dios, que tiene que estar ahí a disposición de cada creyente. Y entonces eso me va a llevar a una vida piadosa. ¿Qué significa piedad? La piedad significa tener una relación correcta con Dios. Es vivir de frente a Dios, de cara a Dios. Es vivir delante de Dios. Es tener conciencia de la presencia de Dios en mi vida y que estoy delante de Él y que vivo delante de Él y que todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que expreso es delante de Él. Y entonces la piedad me va a hacer consciente de que estoy delante de su presencia. Y para que esa relación sea una relación correcta, yo necesito la fe. Y necesito conocer la verdad. Pero conocerla por experiencia, no intelectualmente. Sino que la verdad que yo primero aprendo tiene que afectar mi vida. Y al afectar mi vida va a ser ajustada a una relación correcta con Dios. Y entonces ahí vamos a tener un creyente piadoso. No existe un creyente piadoso sin Biblia. No existe, hermano. No existe. Puede ser creyente, pero piadoso no. Se necesita la Biblia para ser piadoso. No solamente la fe, sino que el estudio de la palabra de Dios para ser piadoso. No basta la fe. La fe solo basta para salvarme, pero no para una vida piadosa, hermano. Se necesita crecer en la palabra de Dios. Se necesita invertir tiempo en la palabra de Dios. Se necesita ser un oidor atento y no olvidadizo, que mira su cara en un espejo y después se olvida cómo era, dice Santiago. Necesitamos mirar con atención a la perfecta ley, la ley real que es la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos una tarea para todos nosotros, hermanos. Si queremos ser piadosos, tenemos que invertir tiempo en la palabra de Dios. Y cada vez que invertamos tiempo en la palabra de Dios que viva y eficaz nos va a mostrar nuestras deficiencias, pero también nos va a mostrar el poder de Dios
la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para que rindiendo nuestra voluntad a Él, nuestra vida pueda ser ajustada y llevada lo más cerca posible de nuestro Dios y Salvador. Y ahí recién tendremos una vida piadosa. Por lo tanto, tenemos que dedicarnos a esto. Tenemos que dedicarnos a la piedad. Tenemos que anhelar la piedad y amar la piedad. Pero también fíjese usted que el apóstol Pablo menciona y dice, en la esperanza de la vida eterna. Y ahora fíjese usted que nos va a llevar a lo que nosotros esperamos gloriosamente. Y aunque aquí menciona la esperanza de la vida eterna y la menciona como mirando hacia el futuro, está relacionada con la gloria por venir, con cuerpos transformados, con el disfrute pleno de la vida eterna. Si bien es cierto, cuando hemos creído en Cristo, recibimos la vida eterna, pero esa vida eterna se va a manifestar plenamente cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y seamos transformados juntamente con los que ya han partido de este mundo. Y ahí se va a manifestar en plenitud la vida eterna. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo dice, y la esperanza, eso que va a ser cierto, eso que tiene una seguridad, eso que en algún minuto se va a cumplir. ¿Y por qué? Dice la esperanza de la vida eterna. Porque dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y entonces fíjese usted que esta esperanza descansa en Dios. Dios lo ha prometido. Y lo que Dios promete, lo cumple. Fíjese que en el Antiguo Testamento hay un texto de la Biblia que dice que Dios no es hombre para que mienta. Y lo otro sorprendente aquí, fíjese usted, es que nos habla de un Dios que es fiel, ya que dice la cual Dios que no miente, que se mantiene fiel a pesar de nuestra vida, a pesar de cómo seamos nosotros los que Él ha salvado por gracia infinita conforme al Evangelio. Dios ha prometido la manifestación gloriosa cuando Él venga a buscarnos. Y se lo ha prometido a usted y a mí, a los que hemos creído. Y alguien podría decir en esta sala, pero yo no me considero digno de tales promesas. Pero esas promesas descansan en Dios, que no miente. Que no miente. Y fíjese que esas promesas no pierden su vigencia en el tiempo, ya que dice, prometió desde antes del principio de los siglos. Hace mucho tiempo atrás, pero muchísimo tiempo atrás. Lo prometió desde antes del principio de los siglos, o sea, en la eternidad pasada. Dios prometió la manifestación plena de la vida eterna en aquellos que ha salvado. Y Dios lo prometió por su nombre, por su persona, en la eternidad pasada. Dios se prometió a sí mismo manifestar en plenitud la vida eterna en aquellos que Él ha salvado. Es promesa de Dios. Y Dios no miente. Tenemos material suficiente aquí, hermanos, para agradecer a Dios, para levantar en gratitud a Dios, fíjese usted. Porque Pablo ha dicho que Dios se ha comprometido a sí mismo, se ha juramentado a sí mismo la manifestación gloriosa de la vida eterna en aquellos que ha salvado. Y Dios no olvida. Y esto se va a cumplir
Entonces tenemos una esperanza que nos espera, hermano. Una esperanza que tarde o temprano va a llegar a la manifestación de nuestra vida y se va a manifestar en plenitud. Y ya no tendremos ningún inconveniente ni con el pecado, ni con el viejo hombre, ni con nada que nos amarra en este mundo, sino que se manifestará sin impedimento la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Fíjese que la vida eterna es la vida de Dios en nosotros. No es la vida sin fin, sin nunca acabar. Es la vida de Dios en nosotros. O sea, nosotros vamos a manifestar a Dios en nuestra vida, porque nos ha compartido su vida. Es la misma expresión que el apóstol Pablo escribe allí en los Romanos capítulo 8, cuando dice que todos nosotros seremos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y entonces vamos a manifestar la vida de Cristo, y Cristo manifestó a Dios, es la vida de Dios en Cristo y Cristo en nosotros. Es esa vida la que se va a manifestar en plenitud. Es la vida de Dios, es la vida de Cristo que manifestó a Dios en nosotros. Y todo el mundo quedará perplejo al ver cómo seres humanos tan con vidas transformadas viven ahora sin impedimento, conforme a los propósitos y a la voluntad de Dios. Esa será la manifestación gloriosa de la vida eterna en nosotros. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Disfrutamos esa vida eterna por venir que ya la tenemos. Manifestamos destellos de esa vida muchas veces en nosotros cuando nos ajustamos a los propósitos de Dios. Pero llegará un momento en que no va a haber impedimento. Será una manifestación plena de esa vida eterna. Es lo que esperamos, hermano. Es lo que anhelamos también. Pero también dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo, dice, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y entonces, fíjese usted que todo este propósito divino fue anunciado o se manifestó, se nos dio a conocer en su debido tiempo. En su debido tiempo significa en el periodo oportuno, en el tiempo oportuno, en la época oportuna. Y esto apunta a la venida de Cristo a este mundo. Y esto apunta a su muerte y resurrección. Y esto apunta al anuncio del Evangelio. Y aquí queremos hacer otro paréntesis para nuestros amigos que nos acompañan. Fíjese que Dios ha intervenido en la eternidad pasada al juramentarse a sí mismo, al prometerse a sí mismo la manifestación plena de la vida eterna en hombres y mujeres que Él ha salvado. Pero interviene en el tiempo también, en lo que nosotros conocemos como etapas de la vida o en los periodos de la vida. Interviene en este mundo y envía a su Hijo a este mundo. Y su Hijo dice que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y da su vida por los perdidos. En otras palabras, Cristo dio su vida por ti, que estás perdido y estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Pero no solamente Él da su vida, sino que también es sepultado y es levantado al tercer día de entre los muertos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Fíjese que el primer mártir, Esteban, aquel que fue apedreado por los judíos, pudo testificar, dijo, veo el cielo abierto y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios.
Y cuando escucharon eso, dice, los judíos se taparon los oídos y comenzaron a gritar y tiraron más piedras, una y otra piedra, porque no querían creer que aquel que habían crucificado ahora estaba en el cielo, en la presencia de Dios. Y querido amigo, queremos decirte que nuestro Salvador está en la presencia de Dios y está vivo. Y no solamente vivo, sino que está oyendo y viendo lo que nosotros hacemos, lo que tú haces y lo que tú piensas. Y sobre todo respecto de Él. Y entonces, disculpen. Y entonces, querido amigo, lo que queremos decirte es que Dios interviene en el tiempo con la venida de Jesucristo, su Hijo, y su muerte en cruz. Y ahora hay un mensaje que anunciar. Y es que hay salvación en Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo como tu Salvador personal, eres salvo. Dios interviene en tu vida, te salva. Y te va a comenzar a instruir en las verdades de Él. Y tú vas a poder ajustar tu vida a los propósitos de Él. Vas a poder vivir una vida piadosa, conociendo la verdad de Dios en su plenitud. Y vas a tener la esperanza gloriosa de la vida eterna, que un día se va a manifestar sin impedimento en tu vida. ¿Quieres eso para ti? Porque Dios quiere eso para ti. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Tú quieres eso? ¿Quieres eso tú? Que el Señor te ayude para que tú puedas escoger por Cristo, puedas aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Entonces Dios interviene en el tiempo y dice que manifestó su palabra, un mensaje, por medio de la predicación que me fue encomendada, dice el apóstol Pablo. Y entonces fíjese que por un lado tenemos un mensaje y por otro lado tenemos a un predicador, a un heraldo, a uno que anuncia ese mensaje. Pero el mensaje que anuncia este predicador es el mensaje que se le fue encomendado, que Dios le encomendó. Por lo tanto, es un mensajero que lo único que hace es anunciar un mensaje que ha recibido de parte de Dios. Y nos damos cuenta aquí, hermanos, de la fidelidad del apóstol Pablo, ya que él anuncia el mensaje que recibe de parte de Dios. Este no es un mensaje del apóstol Pablo, no es un mensaje que él lo toma de parte de Dios y dice, mire, lo vamos a modificar, le voy a sacar esto y le voy a agregar esto otro. No, él anuncia el mismo mensaje que Dios le da, sin colocar, sin agregar y sin quitar. Anuncia completamente el mensaje. Por lo tanto, si uno quiere ser un mensajero, lo único que necesita es anunciar el mensaje de Dios. Nada más, hermano. Y entonces tenemos aquí la fidelidad del siervo de Dios y del apóstol de Jesucristo. Dios se fía del apóstol Pablo y le entrega un mensaje. Y Pablo toma ese mismo mensaje y lo da a conocer, sin cambiar nada, sin adulterar nada, absolutamente nada. Pablo era fiable para Dios. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? ¿Dios se puede fiar de mí para entregarme algo a mí y que me diga, quiero que lo comuniques de la misma manera que yo te lo estoy entregando? Es lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Cómo está nuestra fidelidad hacia Dios? Son preguntas que tenemos que hacernos y que tienen que tener una respuesta, pero en la intimidad para con Dios.
¿Dios se puede fiar de ti? ¿Dios te puede encomendar algo a ti sabiendo de que tú lo vas a hacer tal cual Él lo está diciendo? Pablo sí lo hizo. Pero agrega, dice, por mandato de Dios, nuestro Salvador. La palabra mandato es encargo. Es encargo de alguien superior. Y por lo tanto aquí Dios, cual amo del apóstol Pablo, le está encargando un mensaje. Y le entregó el mensaje, fíjese usted. Pablo lo único que tenía que hacer era proclamarlo. Era abrir la boca y anunciarlo, nada más. Dios no le encargó a Pablo que elaborara un mensaje. Le dio el mensaje. Y ese mensaje venía con autoridad divina. Y Pablo da a conocer ese mensaje que tiene plena autoridad. Fíjese que lo que nosotros estamos leyendo y tenemos en nuestras manos es la autoridad divina. No hay más autoridad fuera de esta. La palabra de Dios es la autoridad divina. Actuamos y vivimos conforme a la palabra de Dios. Quien se salga de la palabra de Dios está fuera de la autoridad divina. Esta es la autoridad divina. La Biblia, la palabra de Dios. Nosotros podemos transmitir esa autoridad, siempre y cuando seamos fieles en la transmisión. Si no somos fieles en la transmisión, no estamos transmitiendo autoridad. Menos pensar que uno es autoridad. Ningún hombre es autoridad. Es la palabra de Dios la que es autoridad. Y cuando ese hombre enseña la palabra de Dios, está poniendo por delante la autoridad de Dios, que es la palabra de Dios. Y nosotros los oyentes nos sujetamos a la autoridad de Dios que nos ha sido presentada, que es la palabra de Dios. No pensemos, hermano, que nosotros somos autoridad, que el enseñador es una autoridad. No. El enseñador, si no enseña la palabra de Dios, no está presentando la autoridad de Dios. Por lo tanto, los oyentes tienen todo el derecho de no seguir escuchando, menos de obedecer, si no está presentando la autoridad de Dios, que es la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo pone por delante. Eso es lo que nosotros procuramos poner por delante con todas nuestras deficiencias y nuestra incompetencia muchas veces, hermano. Pero es lo que buscamos delante de Dios, poner por delante su palabra, su autoridad. Es su palabra la que transforma nuestras vidas. Es su palabra la que nos lleva a contemplar a Cristo y que nuestra vida se ajuste a Cristo. Es la palabra de Dios. Pero sigue mencionando, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Es mandato divino, quien ha actuado en salvación a la humanidad. Versículo 4, dice a Tito. Es a quien el apóstol Pablo está escribiendo. Y ya hemos mencionado algo de Tito, pero menciono otras cosas más. No es mucho lo que se sabe de Tito. En el libro de los Hechos no aparece, pero en las cartas del apóstol Pablo sí aparece. Alrededor de 13 veces se menciona a Tito en las cartas del apóstol Pablo. Y una cosa que quiero destacar es que se menciona en Gálatas capítulo 2, pero se menciona en Gálatas capítulo 2 en relación a defender la verdad del Evangelio, a que la verdad del Evangelio no se mezcle con el judaísmo, sino que sea reconocida como una verdad divina, exclusiva para salvación, sin mezclas con el judaísmo, específicamente con la circuncisión y con el cumplimiento de la ley para salvación. Y entonces Pablo presenta a Tito como gentil,
y que por ningún momento, dice, accedimos a que fuera circuncidado para que la verdad del evangelio se mantenga firme, dice el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 2. Entonces, fíjese usted que la nacionalidad de Tito sirve de propósito divino para que la verdad del evangelio se mantenga en pie y que hasta el día de hoy sea reconocido que el evangelio a los judíos es el mismo evangelio para los gentiles y que ese evangelio que salvó a los judíos al comienzo salva también a los gentiles hasta el día de hoy, el mismo evangelio, sin ningún ritualismo, sin ninguna práctica judaica, solo la fe en Jesucristo, quien dio cumplimiento plenamente a la ley y muere por nuestros pecados, cual Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahí está Tito. Entonces, fíjese usted, hermanos, que uno da gracias, o Tito podría dar gracias por su nacionalidad y cómo Dios lo usa para mantener de pie, sin mezcla, el evangelio. Y eso nos enseña a nosotros que nuestra vida puede ser para la gloria de Dios, independientemente de la nacionalidad que tengamos. Quizás a muchos de nosotros nos gustaría haber nacido en otro país, ser de otra nacionalidad, pero en realidad Tito nos enseña a aceptar la nacionalidad y a darnos cuenta de que yo siendo chileno, o usted siendo venezolano, o usted siendo hondureño, mexicano, de donde usted sea, con esa nacionalidad, su vida puede glorificar a Dios. Y Dios puede usarla a usted o a mí para defender el evangelio, sin mezcla. El evangelio puro y primitivo, como a veces decimos. Bueno, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Y verdadero hijo significa de que era un genuino hijo, porque recibió a Cristo por la fe. Seguramente, a lo mejor, influenciado por las predicaciones del apóstol Pablo, ya que dice hijo. Al igual que Timoteo, Pablo reconoce una relación con Tito aquí. Y entonces, probablemente, porque no tenemos mucha información, pero probablemente Tito escucha el evangelio por boca del apóstol Pablo y se convierte. Pero Pablo reconoce no solamente que es hijo en la fe, sino que agrega en la común. Y esa palabrita común significa que tanto la fe del apóstol Pablo como la fe de Tito es idéntica, proviene de la misma fuente, se nutren de las mismas verdades. Y entonces, de la misma manera de que Dios se fiaba del apóstol Pablo, Pablo ahora se fía de Tito y le encarga esta tarea y lo deja ahí en Creta porque Pablo dice, él tiene la misma fe que yo tengo. Él no solamente ha creído lo mismo que yo he creído, sino que también defiende lo mismo que yo defiendo y enseña lo mismo que yo enseño. Tiene una fe en común conmigo, Tito. No solamente en sus inicios de la fe en cuanto a la salvación, sino que también en la práctica de la enseñanza. Practica lo mismo que el apóstol Pablo practica. Y Pablo entonces ahora, de la misma manera que Dios hizo con él hace con otros. Y aquí con Tito. Hermanos, nosotros tenemos que procurar también discipular a otros, para que otros también sean fieles y puedan llevar adelante la tarea que muchas veces por el tiempo que Dios ha determinado en nuestra vida, en este mundo, se nos acaba y queda inconclusa. Pero otros tienen que seguir adelante. Y Pablo se da cuenta de eso. Le queda poco para vivir. 1 o 2 años más. Esto es el penúltimo libro que escribe. El último es 2 de Timoteo. Pero Pablo se da cuenta que le queda poco. Y se da cuenta que las iglesias no les ve un buen porvenir. Y Pablo encarga a Tito
Y dice, de la misma manera de que Dios me ha fiado a mí un mensaje, yo te quiero fiar a ti también esa fe, esa enseñanza, esa doctrina que tenemos en común. Y entonces dice, hijo, en la común fe, gracia, que habla de fortaleza, que habla de una cercanía de Dios. Fíjese que con la gracia Dios se hace cercano. Dios es condescendiente y desciende hacia nosotros. Dios se hace presente en nuestra vida. La misericordia tiene que ver con la compasión de Dios. La gracia con la cercanía, la misericordia con la compasión de Dios y la paz con la quietud del alma. Y dice de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Es una gracia, es una misericordia y una paz que proviene de Dios Padre y también del Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Gracia, misericordia y paz que vienen del cielo, que son divinas, para ti, para mí, para Tito. Que el Señor nos ayude, hermano, a vivir conforme a estas realidades y a anhelar una vida piadosa en cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, nuestro Dios. Queremos darte las gracias por tener tu libro precioso con nosotros. Es tu palabra, son las santas escrituras que nos enseña, que nos reprende, que nos exhorta, que nos consuela, que nos anima también a seguir adelante en esta carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, reconocemos muchas veces nuestras debilidades y nuestras flaquezas, pero también reconocemos que te tenemos a ti, cual Dios soberano, quien ha colocado su espíritu en nuestra vida para guiarnos, para fortalecernos. Padre, te damos las gracias por esta realidad que tú has hecho en cada uno de nosotros, pero también pensamos en nuestros amigos que no tienen esta realidad en su vida y queremos pedirte que tú les hables, Señor. Hazles conscientes de la verdad del Evangelio, hazles conscientes de la salvación, hazles conscientes de la venida de Cristo y su muerte en cruz por ellos, para que puedan acudir a Cristo por la fe. Padre, te rogamos estas cosas y te damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.